Bueno, después de conocer un poquito más en profundidad el programa eSport y ver cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a todo el tema de internacionalización, la gran pregunta que va a haber ahora en la sala es, vale, ¿y ahora cómo hago yo esto, ¿no? En mi negocio, en mi e-commerce, ¿vale? Vamos a abordar un poquito de manera superficial, porque cada proyecto luego va a requerir de una profundidad muy específica, ¿vale? ¿Cómo llevar esto, ¿no? Con una estrategia de embudo, que nosotros llamamos, y con una segmentación correcta, ¿vale? Lo primero es pensar en global. Al final, un proyecto, como comentaba Rubén al principio, Basket Country, nace de la manera que nace y al final es cuando te planteas salir fuera por una necesidad del propio proyecto y te va a llevar a pensar globalmente, pero actuar localmente. Cada país va a tener su propia inercia. Nicoló se acordará que hace poquito tratamos con una auditoría de estas de programa de Sport con clientes, eh, nos presentaban su estrategia para el Día de la Madre, ¿no? Una estrategia internacional para el Día de la Madre, que a priori puede parecer simple, ¿no? Todos hemos preparado campañas, promociones, etcétera, etcétera. Y aquí veíamos que, claro, en España, por ejemplo, el Día de la Madre era el día 2 de mayo, mientras que en Italia era el día 13, era un poquito más tarde. Hubo que cambiar creatividades, cambiar, adaptar esa estrategia, ¿no? Entonces, cada país, al fin y al cabo, va a tener su propia inercia, lo que comentaba Diego, una planificación correcta de toda la estrategia que sigamos a nivel internacional, al final va a ser clave para tener ese éxito, ¿no? Más allá de esto, encontrar al público adecuado en la plataforma adecuada. A continuación veremos esa estrategia de embudo, ¿no? Cuando establecemos objetivos diferenciados, que vemos en esta slide, ver primero eh, cómo dar a conocer nuestra marca en un país. Ser, y nos hemos encontrado casos, ser referentes en nuestro vertical en España no significa desembarcar en Alemania o en cualquier otro país siendo el primero de mercado, sino que somos el último player que ha llegado al país, ¿vale? Es decir, somos una marca que está por darse a conocer. Somos un producto que está por ser tomado en consideración y por último ser comprado, ¿vale? Entonces vamos a tener que encontrar nuestro público. En definitiva, en una estrategia de visibilidad o de toma de consideración tendremos que apostar por ciertos canales más enfocados a imagen de marca, como puede ser un display o YouTube, que es una de las plataformas que ahora mismo en este ámbito más está ayudando a dar a conocer la parte de marca y luego orientarnos a conversión, ¿vale? Es decir, a todas esas ventas rentables con su retorno en ciertos niveles, sus objetivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ver a continuación, Nicolo, si puedes pasar, porfa, cómo abordar esto, ¿vale? Al final es una estructura de embudo al uso. Es decir, primero tenemos que generar un interés de marca del propio país, ¿vale? Trabajar la parte de branding, trabajar mucho el remarketing orientado a marca. Como comentaba, YouTube, Display suelen ser dos de las plataformas donde encontramos mejor a este tipo de público. En segundo lugar, tenemos que tomar en consideración el producto de cara al usuario que ya sí nos interesa. Y por último, trazar un plan de conversión donde con llamadas a la acción concretas y personalizando el copy en la plataforma adecuada, logremos que nos acaben comprando. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿No? Al final es tener un volumen de ventas suficiente, creciente, sostenible, rentable, etcétera, etcétera. Todo eso que suena a música, ¿vale? Para nuestros oídos y que detrás lleva una parte de planificación bastante importante. ¿Cuál es el foco? Vender. No, ahí es otro de los errores. Es decir, el foco es que nos compren una y otra vez. De ahí la parte importante que viene reflejada aquí abajo, ¿no? La fidelización de clientes. Cuesta mucho generar un cliente nuevo. Lo importante es analizar qué recurrencia tiene ese cliente y cómo podemos fomentar esa recurrencia. ¿Cada cuánto me compra? A nivel internacional suele darse el caso. El lapso de tiempo de compra en los países difiere. Es decir, alguien del vertical, por ejemplo, deportes, electrodomésticos, son decisiones de compra que normalmente no se toman en el mismo día, a diferencia de lo que puede ser textil, por ejemplo, que en el mismo día, día siguiente, se suele cerrar la compra. En productos de pedido medio un poco más alto suelen ser pues 7, 14 días, nos solemos mover ahí. Es muy importante también conocer cuánto tiempo tardan en comprar un frigorífico, una bicicleta o cualquier tipo de producto
en cada país, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener que adaptar también nuestro mensaje. Luego está toda la parte de logística. ¿Cuánto tardan en comprar y cuánto tardan en enviarse? Es decir, tenemos que jugar muy bien con esos tiempos, ¿vale? Si pasamos a la siguiente slide, Nicolo, porfa, vemos cómo hacer esta segmentación adecuada. Es decir, vamos a tener, igual que hacemos en el mercado doméstico, nosotros a nivel estratégico siempre recomendamos, aunque tiramos una rentabilidad publicitaria a determinado volumen de ventas en un e-commerce, siempre vamos a diversificar. Es decir, si nuestra rentabilidad objetivo es 10, vamos a tener tipos de producto o marcas que la rentabilidad va a ser 12 y otras la rentabilidad va a ser 8. La media de todo ello será un 10, pero tenemos que diversificar. ¿Por qué? Para maximizar volúmenes. Al final, exigir a cada parte de nuestro negocio el máximo para optimizar volumen, ¿vale? Y al hilo de todo esto, enfocarnos a la recurrencia, lo que comentábamos al principio. Nos interesa saber mucho qué tipo de usuarios tenemos. Es decir, tenemos usuarios antiguos que hace un año me compraban mucho en cortos periodos de tiempo, pero han dejado de hacerlo. Con esa audiencia concreta vamos a tener que tener la capacidad de recuperarla. A lo mejor a esa gente le tenemos que mandar una creatividad concreta para impactarle a audiencias de más de 360 días o de 540 días para decirle, oye, te echamos de menos, un cupón de descuento de X si vuelves a comprar. Usuarios nuevos, lo que comentábamos, comienzan a comprar de manera recurrente. Tenemos que analizar cuál es la recencia con la que lo hacen y la recurrencia con la que nos compran. El objetivo principal va a ser la fidelización. Si nosotros sabemos en el sector farmacia que los packs o nutrición deportiva, que suele ser también habitual, los packs son de 30 a 60 cápsulas, sabemos que dentro de 25 días aproximadamente o 50 días se va a volver a producir una compra. Vamos a tener que volver a enganchar y fidelizar a ese tipo de usuario, ¿no? Luego tenemos los usuarios fieles. Al final son los más interesantes. Es gente que me está comprando mucho actualmente y con una recencia bastante alta. Estos son un objetivo a fidelizar, a mantener en el tiempo. Nos interesan bastante, ¿vale? Estos son los tres tipos donde solemos enmarcarnos de manera prioritaria. Luego hay mucho tipo de usuarios recurrentes. Es más, hay usuarios, siempre hablamos de los que más nos interesan. También podemos hacer una negativización de usuarios que no nos interesan. Puede haber usuarios con un alto volumen de devoluciones, por ejemplo, que esos no nos interesa volver a reimpactar. Es decir, tenemos que poner el foco en absolutamente todo, ¿vale? Luego os explicaremos herramientas con las que nosotros llegamos a extraer este tipo de datos, ¿vale? En la siguiente slide, como bien acaba de pasar Nicolo, justo me ha leído la mente, ¿dónde nos vamos a enfocar cuando salimos a nivel internacional con un e-commerce? ¿Qué vamos a optar? ¿Por volumen? ¿Por rentabilidad? Suele ser una pregunta bastante habitual. Yo tengo mi e-commerce en España, tengo una rentabilidad X, tengo un volumen X, pero cuando salgo a otro país es como un empezar de cero, es como tener otro hijo. Nosotros siempre ponemos ese ejemplo, ¿no? Tú cuando tienes tu primer hijo, vas a por la parejita, viene el tercero, etcétera, etcétera, al final es otro hijo. Le quieres igual y le tienes que prestar la misma atención, ¿no? Necesariamente un e-commerce va a pasar por tres fases. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando un e-commerce nace, como pudo ser el caso de Basket Country en 2013 cuando empezó, no es crear una web, traducirla y dejarla ahí vender sola, sino que tiene un trabajo aparejado detrás, técnico y estratégico bastante amplio. Yo siempre suelo hacer la misma pregunta. Cuando vuestro e-commerce empezó en España, ¿os acordáis de cómo empezó? Ese proceso se va a extrapolar al resto de países. Sí que es verdad que partimos con una experiencia previa. Sabemos lo que puede funcionar en España, qué marcas hay, qué rentabilidad manejamos, cuáles son nuestros costes operativos. Conocemos a la competencia que hay fuera porque tenemos ya un análisis previo. Las auditorías export con el equipo de Google, Nicola al frente, pues nos aportan también sus insights de mercado. Es decir, partimos de una situación mejor, pero las tres fases son de necesario y obligado cumplimiento, ¿vale? Luego sí que es verdad que cada proyecto va a variar en cuanto a duración de cada fase, ¿vale? En primer lugar, vamos a tener que inyectar tráfico a esta web. Durante determinado tiempo vamos a necesitar tráfico de determinada calidad simplemente para ver los usuarios de Alemania cuánto tiempo están navegando en mi web. 1 minuto, 2, cuántas categorías visitan, cuántas páginas hacen clic, qué porcentaje de carritos abandonados me dejan.
en el resto de países es igual o no, etcétera, etcétera. ¿Esto qué nos va a ayudar? A ver qué empieza a convertir, ¿vale? Ver cómo empiezan a interactuar este tipo de usuarios. Ahí entraremos en una segunda fase, que es la de volumen. Ya vamos a ir a vender. Cuando ya sabemos que en un país vendemos determinado tipo de producto o vendemos más rentable uno que otro, empezamos a optimizar campañas. Y suele ocurrir que lo que funciona en un país no funciona de igual manera en otro. No quiere decir que funcione mal, sino que las rentabilidades son distintas, los volúmenes son distintos. En unos países ocurrirá, como puede ser el caso de Basket Country, que seguramente se venda más determinado número de zapatilla de básquet que en otro o determinada marca, ¿vale? Luego entraríamos ya en una tercera fase, teniendo un tráfico de calidad que necesitamos y un volumen de conversiones que ya conocemos, entramos en la fase de rentabilización. Aquí ya nos orientamos a beneficios. Aquí ya sabemos pedir una rentabilidad a un tipo de producto en un país, pedir un volumen de ventas mínimo, que esto suele ocurrir mucho cuando hay expediciones, ¿vale? Como en el caso de Reino Unido, Irlanda, o cuando ya saltamos el charco a México, en caso de no tener un despacho aduanero propio, ¿vale? Suele ser muy habitual que necesitemos un volumen mínimo de pedidos para hacer un envío lo más rentable posible. Es decir, que para enviar a Reino Unido necesitemos 10 pedidos diarios para poder enviarlo en paquete por avión para que se sirva en 2-3 días allá en Reino Unido, ¿vale? Al final son microobjetivos que van a ir surgiendo de cuestiones logísticas, de cuestiones operativas y tenemos que engarzarlo muy bien con cuestiones estratégicas, ¿no? de proyecto. Algunos consejos que os podemos trasladar aquí es establecer presupuestos diferenciados. La estructura de embudo que veíamos antes. Joder, ¿cuánto destino a la estrategia de branding, ¿no? ¿Cuánto va a ser el presupuesto que vamos a llevar a YouTube para sacar vídeos, para dar a conocer mi marca? Al final, todo este tipo de cuestiones van a tener que ir sujetas a unas métricas de visibilidad, etcétera, etcétera, pero sí que recomendamos establecer presupuestos diferenciados. Lo que viene siendo branding, ¿vale? Toda la parte de awareness y después toda la parte de performance, ya orientada a venta. Y luego otro consejo que solemos dar desde el principio, además, en el que acompañamos bastante de analítica y de métricas, es segmentar, bien sea el retorno publicitario o el CPA que tenemos por país, tipo de producto y marca. Porque al final toda esta información es la que nos va a permitir rentabilizar al máximo el proyecto, conseguir el óptimo en cuanto a volumen de ventas, etcétera, etcétera, ¿vale? Si pasamos a la siguiente slide, Nicolo, vamos a ver uno de los pasos que ahora estamos dando y que recomendamos dar desde el principio, porque siempre hablamos de retorno publicitario, ¿no? Al final el retorno publicitario lleva aparejado unos costes operativos en términos de inversión, en términos de costes internos, etcétera, etcétera, que está muy bien para optimizar campañas, pero ahora mismo Google dispone de un atributo nuevo, que es el que veis por aquí arriba, que se llama así, Cost of Goods Sold, que al final viene a ser, para entendernos, el coste de cada producto, ¿vale? Suele ser habitual trabajar con ERP, es decir, en vuestros e-commerce, quienes estáis por aquí, sabéis cuál es el coste de producto, ¿vale? De cuando os llega, cuando lo subís a la web. Desde Google tenemos la capacidad ahora de trabajarlo. ¿Qué implica este cambio? Que en vez de trabajar y optimizar campañas desde una perspectiva de retorno, lo vamos a optimizar respecto a beneficio bruto, es decir, queda mucho más limpio, vamos a conocer muchísimo mejor y en tiempo real cuál es el margen comercial que nos deja y todas las acciones van a ir mucho más limpias, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El pantallazo que veis por aquí abajo es una herramienta interna que tenemos en Geotelecom, que es el gestor de feed, ¿vale? Si pasamos a la siguiente slide, Nicolo, vamos a ver mucho más claro, ¿no? ¿Qué hace esta herramienta? Cuando vosotros y vosotras en el e-commerce tenéis el dato volcado, ¿vale? Del coste, nosotros lo que hacemos en el atributo que nos da Google, aquí el de Cost of Goods Sold, ¿vale? Es tener este coste, ¿vale? Metido, al final nos lo traemos, ¿vale? ¿Qué hacemos? Entre el atributo price, que sería el precio de venta, o sale price, que es el de oferta, en caso de que la hubiera, automáticamente nosotros con estos tres datos lo que hacemos es sacar un margen comercial. Es decir, nosotros sabemos cuál es el margen que deja cada producto en las campañas, ¿vale? Esto que nos permite etiquetarlo a la hora de gestionar, vamos a poder saber al detalle en cada país, ¿vale? Porque esto, insisto, cada país va a tener su pricing,
va a tener sus costes aparejados, etcétera, etcétera. Vamos a poder trazar muchísimo mejor y optimizar mucho más el rendimiento, ¿vale? Si pasamos a la siguiente, Nicolo, otras de las herramientas que utilizamos, la que acabamos de ver es la herramienta interna, GeoFit, ¿vale? Por parte de Google disponemos de bastante data, ¿vale? De los propios benchmark insights que nos da Google sobre verticales. Unimos la parte export con Market Finder y Market Explorer. Ambas herramientas lo que nos hacen es un análisis del país a país, conforme a barreras de entrada, conforme a una serie de variables que explicaba Diego anteriormente, y ahí hacemos una jerarquización de cuáles son los países prioritarios por áreas geográficas, en Europa, América Latina, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces nos ayuda bastante a determinar cuáles son los países en los que debemos centrar nuestro esfuerzo. En segundo lugar tenemos Lighthouse Fit, ¿vale? Que sería la herramienta que veíamos anteriormente. Actualmente es un software propio que estamos trabajando para que sea una versión web, por decirlo de alguna manera, que sería lo que veis aquí, Lighthouse Fit, ¿vale? Y luego, por último, para análisis de recurrencia, estamos también desarrollando un módulo específico en PrestaShop, ¿vale? Este módulo específico en PrestaShop lo que haría sería aunar todas las IDs de pedido para saber que un cliente concreto vía ID, ¿vale? Es decir, no tendríamos dato ninguno, sería una ID. Sabríamos que ese cliente compra con determinada recurrencia y con determinada recencia. ¿Para qué? Para englobarlo en las bolsas de clientes que veíamos antes, antiguos, fieles, recuperables, etcétera, etcétera, ¿vale? Serían las herramientas principales donde nosotros pivotamos toda la parte estratégica a nivel export ahora mismo, ¿vale? Si continuamos, Nicolo, vamos a ver algunos consejos que desde Geotelecom os trasladamos, ¿vale? Lo primero sería invertir en un desarrollo web adecuado, ¿vale? De hecho, nos hemos encontrado proyectos que quieren internacionalizar y al final hay que prepararlo con cierta antelación. Es decir, tener una web bien traducida, con su front office bien optimizado. Suele ocurrir en temas de usabilidad que en España nos puede ocurrir que el carrito funcione muy bien con un icono verde a la derecha, pero en otro país necesiten un icono naranja a la izquierda. ¿Por qué? Cuestiones de usabilidad, localización, va a haber que monitorizar muy bien al principio usuarios cuál es la interacción que tienen con la web. Entonces, la primera recomendación es invertir en un desarrollo solvente, no sostenible. Lo segundo, apostar siempre por integraciones de catálogo vía ERP, es decir, todo lo que sea automatización de procesos, que sería el tercer punto, todo lo que nos evitemos hacer de manera manual y todo lo que vaya automatizado nos va a ahorrar mucho tiempo en todos los canales en los que trabajéis, además de la gestión que lleva aparejada el propio e-commerce para quienes estéis en primera línea, ¿vale? En cuarto lugar, sería disponer de herramientas, ¿vale? Para adecuarnos a cada canal, lo que veíamos antes. Cuando internacionalizamos no es algo tan sencillo como traducir la web al francés y salir en todos los países de habla francesa del mundo. Canadá difiere muchísimo de Bélgica, de Francia, de Suiza o de la Guyana francesa. Es decir, vamos a necesitar herramientas de análisis para conocer a nuestros usuarios y buscar en cada canal al tipo de usuario al que queremos impactar. Esto que lleva aparejada, pues una planificación bastante importante. Vamos a tener que establecer objetivos por país, por plataforma, etcétera, etcétera. Y luego, por último, rodearse de un equipo solvente. Nosotros tenemos la suerte de contar con Nicolò y con Natalia y con Alejandro, que los tenemos de la mano de Google, dándonos muchísima información sobre cada país y nos ayuda a determinar bastante la estrategia que seguimos, ¿vale? Y luego, por último, Nicolo, si ya pasamos a la última de las slides, vamos a ver algunos prejuicios típicos o pensamientos, ¿no?, que nos hemos encontrado, y es que no todos los países nos ofrecen la misma rentabilidad por marca, ¿no? Suele ser habitual que al principio con clientes decían, es que lo que es la marca principal en España no me está funcionando bien en otro país. Y es que simplemente la rentabilidad es distinta, el tipo de usuario es distinto, la web puede estar funcionando distinto, es decir, son muchos elementos a analizar, pero no tiene por qué tener la misma rentabilidad. Luego, cada tipo de usuario es un mundo, hay que personalizar mucho el mensaje. A nivel YouTube, por ejemplo, las búsquedas que se realizan en Alemania difieren muchísimo de las que se realizan en España.
Entonces, todo ese tipo de cuestiones va a haber que tenerlas muy en cuenta. Y luego las estrategias que nos funcionan en un país no tienen por qué funcionar necesariamente en otro. Suele ocurrir, siguiendo el hilo que poníamos al principio con el Día de la Madre, ¿no? Suele ser muy habitual que se hagan unas creatividades o un vídeo para YouTube, ¿no? Por ejemplo, y se saque exactamente el mismo vídeo para todos los países. ¿Qué ocurre? Y vaya por delante que entendemos la dificultad de crear, de diseñar creatividades distintas por país, pero no funciona igual. El mercado italiano, como era el primero de los casos que comentábamos, nada tiene que ver al mercado español, por mucho que nos parezcamos y muy bien que nos llevemos, ¿no? ¿Esto que implica? Que un vídeo que podamos lanzar en España se nos puede hacer viral, pero en Italia puede que no nos funcione. ¿Por qué? Porque el tipo de público es distinto, porque el mensaje ha llegado distinto, o puede ocurrir también que el público al que nos dirijamos en un país sea más maduro que el que tengamos en el mercado doméstico. Y se suele dar, es decir, en el caso de Basket Country, bien podría ocurrir que el público que tengamos en España sea un público un poco más maduro, de 35 años para arriba, pero que por poder adquisitivo en un país como Alemania, el rango de edad sea inferior y podamos enfocarnos también a 25, 30, ¿vale? Es decir, todo este tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Hasta aquí serían un poquito los consejos, ¿vale? Que os podemos dar desde la parte de Geotelecom en cuanto a herramientas, estrategias, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, si tenéis cualquier tipo de pregunta para nuestro equipo, para la parte de Google, o incluso para Rubén de Basket Country, que tuvo que partir al principio, os animamos a participar, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, incluso de vuestro propio proyecto o dudas generales, os animamos a depositar todas las preguntas que estéis por